Hoy vamos a ver la definición y la interpretación de lo que es derivadas parciales, que vendría a ser el tema de derivadas, pero aplicado a funciones de más de una variable independiente. ¿Sí? En la clase pasada repasamos de dónde surge la derivada, como el problema de la pendiente de la recta tangente, y eso nos llevaba a que, bueno, vamos a ver ahora, vamos a ver como resumen, esto habíamos visto, que la pendiente de la recta tangente se plantea como el límite del cociente incremental para cuando el incremento de la variable independiente x tiende a cero. Y eso se conoce, ese límite también se lo conoce como la derivada de la función, la derivada primera de la función en el punto. ¿Sí? Entonces, recordemos esto para cuando lleguemos al planteamiento de las derivadas parciales, de la definición de las derivadas parciales para funciones de más de una variable independiente. ¿Por qué digo que recordemos esto? Porque básicamente va a ser lo mismo. Es límite de cociente incremental para cuando el incremento de una de las variables independientes tiende a cero. Va a ser ahora. ¿Sí? Acá es de la única variable independiente tiende a cero. En las derivadas parciales, como tenemos más de una variable independiente, entonces vamos a tomar el límite para cuando el incremento de una de las variables independientes tiende a cero. ¿Sí? Así que podemos plantear que las derivadas parciales surgen cuando uno quiere averiguar eh, cuánto cambia el valor de salida cuando en las variables independientes modifico solo una de las variables, las otras se mantienen constantes. ¿Qué sé yo? El fenómeno de... ¿Qué ejemplo podríamos poner? Bueno, siempre suelo plantear en el ámbito de la construcción, por ejemplo, cuando tienes que, bueno, supongamos, revocar una pared, ¿sí? El tiempo total que te va a llevar a hacer el revoque depende de la cantidad de personas que estén y la cantidad de horas. Lo mismo para una losa, suponete una losa, a veces la losa eh, que es importante. Viste que hay que hacerla todo de una sola vez en el día, antes que caiga la noche, porque el frío ese afecta a que no vaya a fraguar bien la loza. Entonces vos tenés una restricción en cuanto al tiempo, no te podés extender mucho en tiempo. ¿Y con qué variables contás? Y bueno, con la cantidad de personas que van a trabajar, ¿sí? Y la cantidad de horas, por ejemplo, que van a hacer, ¿sí? Entonces, tenés dos variables, la cantidad de personas y la cantidad de horas. Y eso influye en el tiempo, en la variable dependiente sería el tiempo total que te va a llevar a hacer la losa, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la idea de las derivadas parciales? Este tema de decir, bueno, agregamos una persona más, pero la hacemos en 6 horas, ¿sí? O trabajamos una hora más, suponete viniendo más temprano, trabajamos una hora más con la misma cantidad de personas. O sea, jugar con decir, a ver, ¿cómo va a impactar en la variable dependiente, en este caso el tiempo total que me va a llevar a hacer la losa? Si traemos a alguien más para que nos ayude, una persona más, o con la misma cantidad de personas, pero incrementando en una hora el, el tiempo de trabajo o la hora de entrada, por ejemplo, la hora que vamos a entrar, ¿sí? La hora en que se empieza a hacer la luz. Entonces, esa es la idea, que uno quiere saber cómo va a impactar en el valor de salida si en los valores de entrada modificamos solo uno de los valores de entrada, el otro no, ¿sí? ¿Qué sé yo? La cocina también.
cómo impacta si estás por hacer una masa, si le pones un huevo más, pero dejas la misma cantidad de harina, o si le pones más harina con la misma cantidad de huevos. El bizcochuelo va a salir distinto, no tiene la misma, ¿sí? La masa es diferente. Bueno, eso es lo que impacta, voy a decir, bueno, no modificar todas las variables, sino una sola, y queremos saber qué impacto tendría eso en el valor de salida. ¿Mm? Esa es la motivación detrás de lo que serían las derivadas parciales. ¿Sí? Poder estimar, es una estimación de cuánto va a ser el cambio de en el valor de salida, en el valor de la variable dependiente, ante el cambio o modificación de una sola de sus variables independientes, manteniendo las otras constantes. ¿Sí? Y entonces podemos, si tenemos dos variables independientes, podríamos calcular dos derivadas, porque sería manteniendo fija la segunda y modificando solo la primera variable independiente, y la otra sería manteniendo fija la primera variable y modificando solo la segunda. ¿Sí? Entonces, si tengo tres variables independientes, podría calcular tres derivadas parciales. Se dice, ¿por qué parciales? Porque es previendo el cambio de solo una de las variables independientes, manteniendo el resto fijas, sin cambios. Bueno, esa es la idea. Bueno, esto sería simbólicamente, estaríamos en esta situación. Eh, Suponete que acá el punto P serían las coordenadas A, AB, o sea, quiere decir que en este punto X vale A, Y vale B. ¿Sí? Entonces, incrementar, por ejemplo, solo la X, si incrementamos solo la X, manteniéndola a la Y constante en B, eso nos llevaría a un punto Q, que está a la misma altura de P. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque acá vemos que el valor de I es el mismo, B para los dos puntos. O sea, B, la I no cambió. El valor de I no cambió. El que cambió es la, el valor de X, porque acá vale A y acá vale A más H. ¿Sí? O sea que estaríamos en el punto Q. Entonces, para el punto P, bueno, este es el punto de entrada, esto es en el dominio. Tenemos un valor Z de salida, f de P, el valor de la función para ese punto P. ¿Sí? Y para Q, que sería cuando X vale A más H, Y vale B, bueno, le va a corresponder una determinada imagen en Z que va a salir de aplicar la función sobre las coordenadas de ese punto Q. ¿Estamos? Eso sería, bueno, ya vamos a ver ahí, acá veamos esto. Entonces, acá se incrementa solo la variable X, porque nos desplazamos de P hacia Q. Se incrementó en una cantidad H el valor de X. Entonces, vamos a decir, ¿cómo calculábamos la derivada nosotros? I2 menos I1. Ahora sería Z2 menos Z1. Esto sería Z2, si vos querés. Z2 y este va a ser Z1. Entonces sería Z2 menos Z1, o sea, el valor de la función para las diferencias del valor de la función, de la variable dependiente, sobre H, que sería el incremento, H sería el incremento que tiene la X, porque es la única variable que se incrementó, la otra variable no se incrementó, se mantuvo constante. La Y no se aumentó nada. Entonces, H es el incremento, H sería, bueno, ahora viene el otro,
Bueno, no, ahí está planteado con h. H sería nuestro delta de x, ¿no? Sería lo mismo, esto sería delta de x. Delta de x. Bien, entonces acá dice h tiende a cero, sería lo mismo que diga delta de x tiende a cero. ¿Sí? Bueno, y acá lo que se hace, bueno, eso se conoce, ese límite, que es límite del cociente incremental, también porque es el incremento de la variable de salida, en este caso z, dividido en el incremento de bueno, de la variable que se incrementa, en este caso que es la x, tomando el límite para cuando ese incremento tiende a cero. Y eso fíjate que es una D, pero no es como una D de imprenta, sino que es como una D en cursiva, así. ¿Sí? Así como acostada. No es así una D de imprenta. Eso quiere decir que es derivada parcial de la función con respecto de la variable x. Con respecto de la variable x. Derivado parcialmente con respecto de x. Y en la siguiente expresión, lo único que cambia es que acá en vez de poner q, ponemos las coordenadas de q. Ponemos las coordenadas, ¿ve? Y de p también. Las coordenadas de p son AB. Y las coordenadas de q son a más hb. A más h para la x, b para la y. Y entonces acá también, en vez de decir en el punto P, decimos en AB. O sea, cuando X vale A y cuando X vale B. Que son las coordenadas de P. Cuando X vale A, Y vale B. Las coordenadas de P. ¿Mm? Ese es el único cambio. Bueno, esa es la idea. Sería esto de decir lo que te decía hace rato, manteniendo fija la cantidad de harina, incrementando la cantidad de huevos, por ejemplo, que estamos poniendo para hacerla más. ¿Sí? Y la otra posibilidad sería manteniendo fija la cantidad de huevos e incrementando la cantidad de harina. O huevos y manteca. Bueno, no sé bien mucho de cocina, pero sería esa la idea. Bueno, y un planteamiento similar va a ser para para la derivada parcial, pero con respecto de y. De y.
No, esto no. Va hasta límite y continuidad. ¿Seguimos entonces? Bueno, ahí entonces ahora estaríamos en el planteamiento este de la derivada parcial con respecto de y. ¿Cómo sería? Bueno, manteniendo sin cambios la variable x, o sea que valga siempre estamos calculando la derivada en un punto, en este caso en el punto P del dominio. Bueno, a ese le corresponde un determinado valor de imagen. Este es igual que hace este sería el z sub 1, digamos, la imagen, el valor de la función en ese punto. Si incrementamos solo la y, entonces pasaríamos a estar en un punto R. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la X para este punto vale lo mismo que la X para P. Lo que cambia es la altura I. Pasa de valer B a valer B más K. Y bueno, a ese R también le corresponde un valor de imagen, digamos. Entonces, ¿ahora qué diríamos? Bueno, la derivada parcial de la función, pero con respecto a la variable independiente I en el punto P, va a ser el límite de el valor de la función en el punto para el punto incrementado, o sea, el valor de la función en R sería, menos el valor de la función en el punto sin incrementar, digamos, donde no se incrementa, ¿sí? Dividido en el incremento de la variable independiente. ¿Cuánto se incrementó la variable independiente? Se incrementó K. Este sería. Este sería como que el delta de I es igual a K. ¿Estamos? Por eso dividimos en K o lo podríamos dividir en delta de I también. La otra diapositiva lo vamos a llamar delta de I. Pero esto sería delta de I. Y entonces acá, si reemplazamos por delta de I, yo lo puse así para que no, en esta primera, con el tema de las coordenadas de los puntos y no estar agregando tantos deltas ahí, pero después ya vamos a trabajar con delta. Bueno, entonces, después para la otra expresión, lo que hacemos es reemplazar, en este caso, porque acá, ¿por qué lo planteo así? Porque estos puntos P y R podrían estar, por ejemplo, en 3 dimensiones o en 4. Entonces, este planteamiento sirve para, bueno, no solo dejarlo planteado para X e Y, digamos,
para más dimensiones también. Entonces, ahora en la siguiente expresión lo que hacemos es reemplazar por las coordenadas de cada punto. ¿Ve? El punto P lo reemplazamos por las coordenadas de ese punto. Coordenadas de AB. Bueno, acá de nuevo P, coordenadas AB. Y el punto R tiene coordenadas A de las X y en las Y es B más K. B más K. Bueno, dividido en el incremento, ¿cuál es el incremento? Es K. Y tomamos el límite para cuando es... Porque el cociente nos estaría dando la pendiente de la secante. Cuando tomamos el límite para cuando el incremento tiende a cero, el incremento de la variable independiente tiende a cero, entonces pendiente de la tangente. No hay que perder de vista que eso es lo que se está buscando. ¿Mm? Bueno, ¿estamos ya? ¿Sí? Bueno, entonces acá está lo que se conoce como las derivadas parciales, que también esto, digamos, en la diapositiva anterior usamos esta definición, esta notación, digamos, derivada parcial de f con respecto de x. Si no, hay una notación que es de subíndices, que ven que tiene f y un x acá, quiere decir que f está derivado con respecto de la variable x. Son las dos notaciones con las que vamos a trabajar. Son las más usadas también. Podés usar así. Acá sería con respecto de y. O f sub i, que quiere decir que f está derivado con respecto de y. Y la definición, fíjate que acá reemplazó, acá donde nosotros teníamos h, lo reemplazó por delta de x. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Y acá donde teníamos k, se reemplaza por delta de y. ¿Mm? Es lo único. Bueno, acá también, no sé, sería h que tiende a 0, pero ya lo más usual es que ya denotemos con delta de x y delta de y. ¿No? Bueno, la derivada va a ser el resultado de ese límite, que es el cociente, el límite del cociente incremental cuando se incrementa solo una de las variables independientes. Dividir, sí, cociente incremental. Tomando el límite para cuando ese incremento tiende a 0. El incremento de esa variable independiente tiende a 0. Entonces, cuando estamos derivando con respecto de x, a la y se la considera constante. Ve que la y no cambia. La y es la misma. Ese que nosotros llamamos b, por ejemplo. Vale b. No cambia. Por eso se considera constante, sin cambios. Y acá cuando derivamos con respecto de y, la que no cambia es la x. Ve que vale x acá y vale x acá. O lo que lo llamamos a nosotros en el gráfico. Se mantiene en esa cantidad. O sea, esa es la idea con las derivadas parciales. Se incrementa de a una variable por vez, manteniendo todas las demás variables independientes constantes. Si tengo, por ejemplo, 3 variables independientes, entonces vamos a ir incrementando una y manteniendo las otras 2 constantes. ¿Sí? Bueno, vayamos a la interpretación gráfica de esto. La interpretación gráfica. Acá tenemos la superficie, que es la gráfica de la función, la cual queremos derivar nosotros. Cuando hacemos constante, por ejemplo, acá dice que ahí lo dejamos constante. Ahí lo dejamos constante, en 1. Y igual a 1 es este plano. Plano es un plano cuya ecuación es y igual a 1 en este caso. Y igual a 1. Entonces, ese plano intersecta a la superficie. De la intersección de la superficie, o sea, de los puntos en común que tienen el plano y la superficie, va a surgir esta curva. Esa curva. Es como cuando cortamos una naranja, cortamos una manzana. Es como que el cuchillo sería el plano. Cuando intersecta, el borde ese que queda, ¿sí? Esa es la curva de intersección, esos son los puntos. ¿Qué es lo que está graficado acá? Esta curva que está con celeste. Esa es la curva, esta curva. ¿Estamos?
Entonces tenemos en el punto de tangencia, acá creo que es 1, 1, no sé bien. A ver, habría que hacerlo así. No sé si es en 1, 1 la idea. Ahí debe estar el punto de tangencia. ¿Sí? Entonces, ese es el punto en el que queremos calcular la pendiente de la recta tangente, que la recta tangente está ahí, esa línea recta. ¿Sí? Bueno, con las derivadas, nosotros vamos a calcular la pendiente de esa recta. ¿Sí? Acuérdate que siempre la derivada es la pendiente de la recta tangente. Es un número. La derivada es un número porque es un límite. El resultado del límite, si no, si es que existe, tiene que ser un número. Ese número representa la pendiente o la inclinación de la recta tangente. Bueno, ahí está explicado entonces. Si dejamos a la i constante, entonces lo que estamos haciendo es intersectar a la superficie con un plano i igual a b. Que yo intenté poner lo que sea del mismo colorcito acá del plano. La idea es que es este naranja. ¿Sí? Ese color naranja. Ese es el plano. I igual a b. En este caso es 1. Y entonces se busca la pendiente a la curva en ese punto. Bueno, ¿empezamos, Franco? ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, lo mismo pasaría cuando queremos calcular la derivada parcial con respecto de y. Ahí en ese caso lo que se va a dejar constante es la x. ¿Ves que acá es la x igual a 1? Este es el plano, este es el plano x igual a 1. O sea, ahí estamos dejando constante a la x en 1. Bueno, y ahí surge esta curva de intersección. Surge esa curva. ¿Mm? Bueno, ahí se me fue un poquito. Es esta curva que está con celeste acá. ¿Sí? Entonces, la idea es que uno tiene que calcular la pendiente de la recta tangente en este punto. En ese punto. Que va a ser AB, F de AB. ¿Mm? O sea que en definitiva, con las derivadas parciales, estamos calculando la pendiente de la recta tangente a una curva. Si bien tenemos originalmente una superficie, al dejar constante una de las variables, implica que un plano que pasa por el lugar ese donde dejamos constante la variable independiente, ese plano intersecta a la superficie y ahí surge la curva de intersección.
Y luego se calcula la pendiente. Con la derivada, digamos, vamos a estar obteniendo la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Sí? Es básicamente lo mismo. Bien. Sí, es más complicado hacer a mano estas gráficas, por eso incluí ya las imágenes. Sí. Bueno, acá está en una gráfica planteado las dos derivadas parciales, como sería. ¿Sí? Entonces, acá x es igual a A, y es igual a B. Entonces, cuando hacemos y igual a B, pues ya te imaginas que acá, por acá va a pasar el plano y va a intersectar la superficie y surge la curva C1. Esa curva C1. La curva C1, ¿sí? Es la gráfica de la función que obtenemos cuando a la y la representamos por b. O sea, podemos tener la ecuación de esa curva. Ahora lo vamos a ver. Reemplazando a la y por el número b, por el valor b del punto en el que queremos la, la pendiente, la recta tangente. ¿Sí? Lo reemplazas entonces, a la y la reemplazas por b, entonces te queda una función. La i desaparece como letra porque se le reemplaza por un número, desaparece como variable, se le reemplaza por un número, entonces te queda una función de solo la variable x. Esa ecuación es la ecuación de la curva C1. ¿Sí? Y entonces tenemos que el T1 es la recta tangente, acá estamos viendo T1 es la recta tangente a la curva C1 en ese punto, en el punto P. Acá está el punto P. Ese es el punto P. ¿Sí? De coordenadas ABC. Entonces, la pendiente de la recta tangente es la derivada parcial de la función de dos variables independientes derivada solo con respecto de la x, o si no también es la derivada parcial de esta función g de x, que era la de la curva que quedó. Ya lo vamos a ver ahora con un ejemplo. ¿Sí? Pero serían dos formas de calcular el valor eh, de la derivada para la curva C1, claro. O sea, la pendiente de la recta tangente T1. Y lo mismo, si queremos la curva C2, que sería la otra que es manteniendo constante a la X, entonces, ¿qué hacemos? A la X la reemplazamos por el valor A, nos queda entonces una función de una sola variable, o sea que lo podríamos llamar que eso es una función h de i. ¿Sí? Entonces, la T2 es la tangente, ahora es esta T2, ¿sí? Es la recta tangente a la curva C2 en el punto P. Y la pendiente de esa recta tangente es el valor de la derivada parcial con respecto de i en AB, o podríamos, si ya hicimos la sustitución de i por b anteriormente, entonces, perdón, a la x por a, entonces evaluamos acá, calculamos la derivada de esta función h y la evaluamos para i igual a b. Ahora lo vamos a ver. Bueno, en definitiva, entonces las derivadas parciales representan las pendientes de las rectas tangentes a las curvas C1 y C2 en el punto de coordenadas ABC. ABC, en ese punto. O sea que tenemos dos pendientes. Bueno, acá vamos a ver cómo se calculan. Bueno, nos faltaría interpretar numéricamente el valor, pero lo vamos a hacer a continuación. Primero un ejemplo de cómo se calculan las derivadas parciales. Cómo se deriva parcialmente. Después podemos hacer el equivalente. Bueno, ahí tenemos la función, dos variables independientes. ¿Sí? Copiarle esa función
y veamos entonces cómo es el procedimiento para calcular las derivadas parciales. Las reglas o teoremas de derivación son los mismos que vimos anteriormente. Podríamos derivar aplicando la definición también, ¿sí? Pero más directo es ya aplicando los teoremas. Le podemos hacer después un ejemplo. Entonces, suponete que queremos calcular la derivada parcial con respecto de x. Entonces, em, se escribe la función original, la función que queremos derivar, y la, la expresión de la derivada parcial se va a ir obteniendo derivando cada uno de los términos, pero derivándolo considerando a la x variable y a la y constante. A la y la tenemos que considerar como constante. Entonces, bueno, la derivada de 3x es 3. 3x es 3. ¿Te acordás? Una constante por la variable, la derivada es la constante. La constante, acá estamos derivando con respecto de x. Acuérdate que lo que te indique acá, la variable que esté acá, esa es la que vamos a considerar constante. Todas las demás, perdón, esta la vamos a considerar variable. Esta la vamos a considerar variable, todas las demás variables serán consideradas como constantes en esta derivada. Acá, por ejemplo, tenemos, fíjate que tenemos x cuadrado por y cuadrado, pero y cuadrado es una constante. Entonces, la derivada de una constante por una función es la constante, que en este caso la constante es y cuadrado, por la derivada de la función, que sería la derivada de x al cuadrado, es 2x. ¿Sí? Entonces sería, este término sería una constante, y cuadrado sería una constante, y se deriva el x al cuadrado, porque estamos derivando con respecto a esto. Fíjate este acá, este tercer término. El 2, la y es constante, y está multiplicando, o sea que va a ser la constante por la derivada de esto. 2x cubo, que va a ser, es 2, baja el 3, ¿te acuerdas? Bajaba el 3, se multiplica, bueno, con el 2, y acá se le resta 1 al exponente de la x. Entonces queda 6x cuadrado y. Y de esa manera entonces se calcula, eso es lo diferente que hay en el caso de las derivadas parciales, el ir, cuando vamos derivando, considera constante a la variable, a las variables con las que no estamos derivando. Eso es lo novedoso, digamos, de esta situación. Bueno, y tenés entonces la derivada de la y, con respecto de y. La derivada con respecto de y, entonces ahora fíjate, 3x no está la y. En un término donde no está la variable con respecto a la que nosotros estamos derivando, se considera todo constante, porque 3 es constante y la x sería una constante también. Entonces la derivada de una constante es 0. O sea, por eso acá como que iría un 0, la derivada de 3x, porque nosotros estamos derivando con respecto de y.
Bueno, y continuemos derivando. El otro término, x cuadrado, todo lo que no sea y es constante. Entonces, x al cuadrado es constante, o sea que sería una constante por la derivada de la función con y, que es y cuadrado. Entonces, la constante por la derivada. La constante x cuadrado por la derivada de y cuadrado, que es 2y. Entonces, reorganizando, queda de esa manera. ¿Sí? Y en el otro término sería 2x cubo es constante. Y acá tenemos la y, es la variable independiente. Entonces una constante por la variable independiente, la derivada es la constante. Porque sería por 1. ¿Te acuerdas que la derivada de y es 1? O sea, la derivada de la variable independiente es 1. ¿Sí? O sea, acá los teoremas que hay que acordarse son estos. La derivada de x, o sea, la derivada de una variable es 1. La derivada de una constante por la variable es la constante. Y la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función, que sería este caso. Acá, por ejemplo, la constante es x cuadrado. Acá no es la y, es la y al cuadrado, entonces ya es una función. Entonces, la constante por la derivada de la función, que es el 2y, la derivada de y cuadrado. ¿Sí? Esos son los teoremas que más hay que, que son los que se tienen en cuenta, los que más vas a aplicar. ¿Sí? Bueno, acá tenés un ejemplo entonces también de cómo derivar con respecto de x y con respecto de y. Trata de hacerlo vos y después controla qué. Sí, buenísimo. ¿Salió? ¿Te quedó igual? ¿Qué? Buenísimo. Bien. Ahora vamos a ir a como un poco la interpretación, bueno, ya calculando, esa sería como la función derivada parcial. Ahora en este ejemplo, vamos a ver cómo se calcula la derivada en un punto particular. Acá se da para 1, 1. O sea, el valor de la derivada en un punto. Lo vamos a hacer para mostrar también el otro ejemplo, la otra técnica que hablamos. Pero fíjate, tenés acá la función z igual a 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. ¿Sí? Bueno,
calculando la derivada parcial con respecto de x, te queda la derivada del primer término, como es constante, la derivada de 0. La derivada de 0 acá, si derivamos. La derivada de menos x cuadrado, como estoy derivando con respecto de x, va a quedar menos 2x. Y en el otro término, como no está la x, es todo constante, sería. Porque el 2 es constante y la y también es constante para nosotros, porque estamos derivando con respecto de x. ¿Sí? Este, bueno, y después que uno ya tiene la función derivada parcial, la puedes evaluar en un punto en concreto. En este caso, para cuando x vale 1 y para cuando la y vale 1. Entonces, ¿qué venís a hacer? Y reemplazás en la derivada parcial, donde esté la x, la reemplazás por 1, y si está la y, la reemplazás por 1 también. Y en ese caso, acá te queda menos 2. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Geométricamente, bueno, menos 2 es la pendiente de la recta tangente, es la pendiente de esta recta que estás viendo ahí. ¿Sí? Es la pendiente de esa recta, menos 2. Eso es geométricamente la interpretación. El valor de la derivada de la función en un punto es la pendiente que tiene la recta tangente a la curva en ese punto. Y numéricamente, que era lo que nos faltaba interpretar, no habíamos todavía hablado de esto, el valor de la derivada de la función en un punto proporciona la tasa de variación instantánea, o la velocidad instantánea, también sabíamos hablar de las derivadas, en el punto P de esa función f de xy, o sea, de esa función de dos variables independientes, que es la superficie esta que está con celeste, por cada unidad de la x, por cada unidad que se incremente la x, manteniendo fija a la y. ¿Sí? O sea que, volviendo al ejemplo este para hacer la losa, si la x fuera la variable que representa la cantidad de personas que van a trabajar, esto quiere decir que incrementando en una persona más, se me disminuiría en 2 horas el tiempo total para hacer la losa. Manteniendo constante todo lo demás, qué sé yo. La cantidad de hormigoneras es la misma, porque ahí el tema es hacer, digamos, la mezcla y después que las personas la vayan poniendo esa mezcla en el techo, ¿no? Para dar forma al techo, en la losa. Eh, bueno, suponete que entonces eso sea así, la cantidad de personas. Y la otra variable sea, por ejemplo, la cantidad de hormigoneras que vas a tener. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos manteniendo constante la cantidad suponiendo que mantenemos constante la cantidad de hormigoneras y modificando la cantidad de personas. Entonces, como me da menos 2, quiere decir que el valor de salida, el valor de la variable dependiente, va a disminuir en 2, no que va a valer 2, o sea, no es que la variable de salida va a valer menos 2, sino que va a disminuir. Si estamos en este punto y tiene un determinado valor, quiere decir que si incrementamos la x en 1, porque acá estamos en x igual a 1, ¿sí? Quiere decir que si pasamos a x igual a 2, bueno, acá sobre la recta tangente nosotros vamos a bajar 2 unidades. Se va a bajar 2 unidades de la altura que tenga el punto z, la altura del punto se disminuye en 2. ¿Sí? A ver. ¿Se entiende? ¿Se entiende en ese caso? Significa que este valor menos 2, que es el valor de la derivada parcial en ese punto, me indica que manteniendo constante el valor de y igual a 1 en este caso, pero incrementando en 1 la variable x, que en este caso para este punto vale 1, estamos en ese punto,
Si la variable x se incrementa en una unidad, la variable z va a disminuir, ¿por qué? Porque esto es negativo, va a disminuir en 2 unidades. O sea, bajaríamos, la altura disminuiría en 2. No que va a valer menos 2 la altura, sino que de la altura que tiene, que suponete sea 5, para 5 horas que vamos a demorar para hacer la losa, si contratamos una persona más, ese tiempo se disminuiría en 2, dice, aproximadamente. Aproximadamente en 2. No es que, es una estimación. ¿Por qué? Porque la estimación la estamos haciendo tomando como referencia la recta tangente. La recta tangente es la que va a bajar 2 de altura, porque esa es la pendiente que, por la pendiente que tiene, va a bajar en 2 en una unidad que se incremente la x, manteniendo a la y constante. ¿Vamos? En este caso, suponete del ejemplo de la losa, decíamos, si nos daba 5 horas que íbamos a hacer, en el punto P, suponete que teníamos altura 5, bueno, la derivada me da menos 2, quiere decir que incrementando en 1 la x, lograríamos que ese valor de salida disminuya en 2, o sea que sean 3 horas en vez de 5, lo que nos llevaría a hacer la losa. ¿Entiendes? Eso es lo que representa, es la tasa de variación instantánea, o la tasa de cambio instantánea, es como se interpreta numéricamente a la derivada. ¿Mm? Ahora, suerte la misma función, pero ahora lo derivamos con respecto de y. ¿Para qué la derivamos con respecto de y? Bueno, para saber qué impacto tiene en el valor de la función, en el valor de salida, el modificar o incrementar en 1 la unidad el valor de y, manteniendo a la x constante. Y en este caso, bueno, calculamos la derivada parcial, después la evaluamos a la derivada parcial en el punto que nos interesa, y entonces nos da menos 4. Y entonces la idea sería, bueno, geométricamente representa, ese menos 4 representa la pendiente de la recta tangente en ese punto, que es la recta que está con rojo, la derivada parcial nos estaría dando la pendiente de esa recta. Y numéricamente, que es lo que estamos agregando ahora, significa que ahora, manteniendo la cantidad de la variable x constante, pero incrementando la y en una unidad, el valor de z disminuiría en 4 aproximadamente. Aproximadamente porque, como te digo, vamos por la recta tangente, pero en realidad el valor de la función va a ir por la curva. No sabemos a dónde, pero es una aproximación. Es una aproximación. Aproximadamente en 4. ¿Sí? Quiere decir que esto me está diciendo que manteniendo la cantidad de personas igual, pero incrementando en 1 la cantidad de hormigoneras, entonces el tiempo total para hacer la losa disminuiría en 4 horas. Entonces, ¿ahí qué pasa? Entonces vos decís, a ver, ¿qué me conviene más? Si traer una persona más que voy a disminuir en 2 o traer una hormigonera más que disminuyo en 4. Bueno, habría que ver ahí después, bueno, por un lado, bueno, si es por tiempo sin importar otro factor, voy a decir, bueno, me conviene traer la hormigonera, ¿sí? O sea, conseguir una hormigonera más para hacerlo. Para eso sirven las derivadas parciales también. Para decir, bueno, ¿cuál me conviene? Si tengo que modificar solo una, ¿cuál me conviene? ¿Sí? Después ya vamos a ver en otras clases cómo calcular la derivada modificando las dos variables al mismo tiempo. O sea, vos decís, bueno, ahora quiero saber cuánto sería el cambio si yo traigo una hormigonera más y traigo una persona más. Bueno, eso también se puede hacer, pero ahí ya estamos modificando las dos variables al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces eso se llama derivada direccional, ¿sí? Pero por ahora, lo más simple es esto de las derivadas parciales, que es incrementando de a una variable por vez. ¿Se entiende? Y numéricamente, entonces ese número me está diciendo la velocidad con la que va a cambiar el valor de z. Acuérdate que este menos 4 no es que z va a valer menos 4, porque este es el valor de la derivada. Quiere decir que si nos desplazamos hacia ese nuevo punto, que estaría por acá,
por acá, entonces disminuiría en 4 aproximadamente la altura del punto con respecto a este. Serían 4 menos que la altura que tenía en este punto. Bueno, acá bueno, hay otro ejemplo que ya es parecido al como lo planteamos y acá hay otra superficie para que veas que si este es el punto en el que queremos calcular las derivadas parciales, vamos a tener una derivada parcial con respecto de x y una derivada parcial con respecto de y. Serían dos formas de recorrer a la superficie en este punto. Considerándola así, o sea, podemos rebanarla así con un plano o la podemos rebanar así, ¿no? Y esas líneas que están ahí serían las curvas de intersección de la superficie con los planos. Vamos a hacer, bueno, entonces toda derivada es la medida, como la interpretación numérica, es la tasa de variación o razón de cambio, esto que te decía recién. Entonces proporciona la tasa de variación, bueno, lo que decía hace rato, por unidad de variación de la x, o sea, al incrementarle en 1 a la x, manteniendo la y constante. Y este sería al revés. ¿Sí? ¿Cómo, cómo cambia el valor de la función si la y se incrementa en una unidad manteniendo a la x constante? Que sería en esta curva. Bueno. Bueno, y esto es material que repite mucho de lo que ya estuvimos viendo. Acá te quería mostrar, esta sería una forma de derivar, calculando la derivada parcial con los teoremas y, bueno, y después evaluando esa derivada en el punto que vos tengas. La otra sería hacer que g de x, creo que se llama, ¿no? G de x, vamos a decir, es igual a, a z, a la función z, considerando a la x como variable, pero a la y ya poniéndola con el valor 1, reemplazando a la y por 1, porque como queremos calcular la derivada en x1 y 1, a la y la reemplazamos por 1. ¿Sí? Y igual a 1. Entonces, ¿cómo te quedaría esta función si la reemplazamos a la y por 1? Acá me quedaría 4 menos x al cuadrado menos 2 por 1 al cuadrado. Eso sería g de x. Bueno, que si lo resolvemos, acá tenemos 4 menos 2 sería, ¿no? 4 menos 2 quedaría 2 menos x al cuadrado. Esa es la ecuación de esta curva. Es la ecuación de esta curva. Ahí. No, acá está este es para i. Perdón, este es para i. Estoy escribiendo en la diapositiva equivocada, pero ya lo copio y lo llevo para allá. Esto lo sacamos de acá, es para acá. Ahí. Porque es la derivada, el otro era con la derivada parcial con respecto a i. Entonces acá está la curva C1. Quiere decir que la ecuación de la curva C1 es esa ecuación, la de la función g de x. ¿Sí? Es 2 menos x al cuadrado. ¿Sí? Ya lo vamos a hacer en GeoGebra para que lo veas, que esa es la ecuación. Es como es una parábola. Esto sería, después vamos a ver la gráfica completa, pero sería la ecuación de una parábola. ¿Cómo se logra eso? Reemplazando a la y por 1, que sería el plano, igual a 1, que es constante, entonces queda la variable x nada más. ¿Sí? Y ahora entonces, una vez que tenemos esto, tenemos la función
la derivada parcial con respecto de x, la derivada parcial en 1, es igual, lo que decía hace rato la diapositiva, es igual a la derivada de g, valuada para cuando x es igual a 1, para cuando x es igual a 1. Entonces, acá nos tendría que dar igual que acá. Fíjate, f derivado con respecto de x en el punto 1, 1 sería la derivada de g, que sería 0 menos 2x al cuadrado, me queda menos 2x. Y eso le podemos poner que para cuando x, valuado para cuando x es igual a 1. Podemos poner así, hacemos una línea, ¿sí? Cuando lo reemplazamos, me queda menos 2. Quiere decir que la derivada parcial con respecto de x en el punto 1, 1 es menos 2. ¿Ves que coincide este resultado con este? Esos serían como los dos métodos. Como los dos métodos para derivar. Esto es cuando vos tenés ya el punto, las coordenadas del punto. Se quiere calcular la derivada parcial en un punto en particular. Bueno, podés reemplazar el valor de la variable y, por ejemplo, en este caso, para calcular la derivada parcial con respecto de x. Te queda una función de una sola variable, de la x, porque la y se convierte en un número, digamos. Y después entonces calculas la derivada de esa función y la evalúas en el punto para el valor de x. Y te da menos 2. ¿Sí? Controlemos a ver si da lo mismo acá. Entonces vos podrías poner, acá era la función h de i va a ser la función que se obtiene de, perdón, h de i sería z, valuado para cuando x vale 1 y dejando como variable la y. Entonces lo reemplazas acá, te va a quedar 4 menos 1 al cuadrado menos 2i cuadrado. Eso sería h de i, porque la vez que queda solo la variable i, la x, se reemplaza por un número. Entonces me queda 4 menos 1, me quedaría 3 menos 2i cuadrado. Eso sería h de i. Esa es la ecuación de la curva acá, C2. O sea, C2, la ecuación de la curva es 3 menos 2i al cuadrado. Entonces, para el parcial, para el segundo parcial, puede haber un ejercicio que diga cuál es la curva que surge al intersectar, ¿sí? Al intersectar la superficie con un plano, con el plano en tal lugar. Esa sería la manera. Después lo que tenemos que calcular es la derivada de h. Ahí sí ya derivas h. H de i, entonces acá queda la derivada de 3 es 0, y la derivada de esto que es menos 2 por i cuadrado quedaría menos 4, porque baja este 2 y se multiplica con este. Menos 4i. Y entonces, bueno, ahora ya podemos decir que la derivada parcial con respecto de i en el punto 1, 1 es igual a h' valuado para cuando i es igual a 1. Porque ya la x ya la reemplazamos por 1 anteriormente. O sea que lo único que queda por reemplazar es la x y la y lo reemplazamos acá.
Entonces me queda menos 4 por 1, queda menos 4. Y ese es el valor de la derivada con respecto de y en el punto 1, es menos 4. Ve que da el mismo resultado por los dos métodos. Por los dos métodos del mismo resultado. ¿Mm? Bueno, ya lo interpretamos numéricamente el resultado. Y esto está tomado de otro libro, pero es básicamente lo mismo que ya expliqué. No tiene, es con otra simbología, no le agrega nada. Y esto es básicamente lo que ya también vimos. Este es tal cual como lo vimos al principio. ¿Sí? Acá lo único que lo que hice fue reemplazar, porque acá en vez de AB le llaman X sub 0 y sub 0. ¿Eh? Entonces lo que hice fue reemplazar eso, AB por X sub 0 y sub 0. Nada más. Conceptualmente es lo mismo. Y acá están las notaciones. Nosotros usamos esta con subíndice o esta. Después hay estas también. Son un poquito más extensas. ¿Sí? Después, cuando dice f y un subíndice 1, quiere decir derivado con respecto de la primera variable. ¿Sí? Que sería la derivada con respecto de x, porque la x es la primera variable que aparece acá. ¿Sí? Y el 2 sería derivado con respecto a la segunda variable. ¿Sí? Pero como te digo, las más comunes, las que más vamos a utilizar son estas tres. Ahí. Bueno. Esto, la interpretación geométrica también es, sí, muy similar. Son otros gráficos nada más, pero es lo mismo, ¿ves? La superficie, el plano que lo intersecta, surge la curva y ahí tenés el punto donde de tangencia con con la curva. La pendiente de la recta que sea tangente a esa curva en ese punto. Ahora, bueno, ahí están las tablas de derivadas. Y ahora vemos el, la gráfica en el GeoGebra. Con eso cerramos esta parte. Entonces voy a volver para ver la función que estuvimos resolviendo. Ponemos la vista 3D. Si querés lo podés hacer también. Tenemos que z es igual a 4 menos x al cuadrado menos 2y al cuadrado. Esta es la superficie. Bueno. Ahora, bueno, ahí la puedes ver, ¿no? Paraboloide. Bueno. Paraboloide elíptico, pues. Es elíptico. O sea, si le hiciéramos las curvas de nivel, nos va a dar circunferencias así, ¿ves? Perdón, elipses. Entonces es un paraboloide elíptico. El rojo es el X. El rojo. ¿Sí? El Y es el verde. Bueno, ahora le vamos a hacer, si queremos calcular la derivada con respecto de X, tenemos que hacer Y igual a 1. Y igual a 1. Esta vez. Ahí está el plano Y igual a 1. Ahí lo está intersectando
a la superficie. Ahora podemos hacer que nos grafique la intersección. A ver, eh, intersección, le vamos a poner del plano con la superficie. A ver si así me deja todo. Intersección del plano con el paraboloide. Bueno, está graficando. A ver, pongamos acá. Interseca, interseca, es objeto, objeto. Vamos a poner el objeto F, o sea, la superficie F, con el plano G. Ahí lo vamos. Va, vamos de nuevo. Interseca la superficie F con el plano G. Ahí está. Bueno, ahora sí, suponete, apago la superficie, ves que ahí está la curva en el plano. ¿Ves? La curva está en el plano. Y ahora, bueno, ya lo que viene es calcular la pendiente de la recta tangente en este punto. Le vamos a poner, creo que era f de 1,1. Le pongamos, a ver si me gráfica el punto. No. P igual, no me lo va a tomar ahí por cómo está planteado. A ver si. Bueno, no lo puede graficar al punto ahí. Mm, bueno, bueno, esa parábola es la que tiene la ecuación esta que nos. Acá está la ecuación paramétrica porque lo está tomando en el espacio. Pero esa parábola es la que tiene ecuación, la que vimos acá en la diapositiva. ¿Mm? Sería este. 2 menos x cuadrado. Esa es la ecuación. 2 menos x cuadrado. Si estuviera en el plano xy. Si lo llevamos eso al plano xy, ¿sí? Sería ese punto. Lo tendríamos que poner acá y poner y igual a 2 menos x al cuadrado. Bueno, esta parábola es esta que estás viendo acá. ¿Sí? Bueno, y después tenés en el punto 1, 1, vamos a poner punto en objeto, porque la derivada está en 1, 1. Acá estamos calculando la derivada. ¿Sí? Entonces, ahora ponemos la recta tangente a esta curva en este punto. ¿Sí? Y fíjate que esa recta, ponemos así explícita, la pendiente de esa recta es menos 2. O sea, eso es lo que nos está dando la derivada parcial con respecto de x, la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Bien. Eh, es simplemente eso. Y bueno, algo similar pasaría el, uh, con el otro plano. Eso sería para la derivada parcial con respecto de x, manteniendo la y constante. Y si apagamos esto,
Apaguemos todo esto, graficamos la función y ahora ponemos el plano x igual a 1. La vista 3D. X igual a 1. X igual a 1. Entonces ahí es ese, ahí corta. Entonces igual le pones que interseca objeto, objeto, decimos la superficie F con, bueno, ahí le puso S1. Ahí está la curva de intersección. ¿Sí? Si apagamos la superficie, ya una vez que, ya ves que una vez que hacemos eso, ya dejamos de tener un problema en 3 dimensiones y lo tenemos en 2 nomás. Lo tenemos en las 2 dimensiones dentro de este plano. Ya dejamos de estar tridimensional y estamos representados en un plano. Es como cuando nosotros nos vemos en un espejo. Nosotros somos tridimensional, pero el plano, el espejo, es bidimensional. ¿Sí? Es un plano. No tiene profundidad el espejo. Entonces, estamos viendo una representación bidimensional de nosotros que somos tridimensionales. ¿Entiendes? Es una representación, es como que estamos en un, pasamos a estar nosotros del espacio 3D, pasamos a estar metidos en un plano bidimensional. Pasamos a ser una representación bidimensional de la realidad tridimensional. ¿Sí? Lo mismo que una película, por ejemplo, ves una película, ves la televisión, estás viendo algo que es tridimensional, lo estás viendo bidimensional, lo estás viendo en una tela, digamos, si estás en el cine, en una tela o esto mismo, ¿sí? Eh, lo estás viendo ahí, ¿sí? Bueno, o sea que en definitiva lo que estamos haciendo con las derivadas parciales es simplificar algo que es tridimensional, llevarlo a un problema, convertirlo en un problema bidimensional. Porque ya después lo que queda es la, calcular la pendiente de la recta tangente en esta curva, ya no en la superficie. ¿Sí? Y esa superficie, esa curva, a nosotros acá obtuvimos cuál es la ecuación. Es, es, es 3 menos 2 y cuadrado. Que en realidad acá yo para poder graficarlo acá lo voy a tener que poner como... Sí, bueno. Le ponemos... Lo tendría que reemplazar a x por y para que quede, para que lo podamos ver acá, por cómo lo pide. Hacemos cambio de variable y decimos y en este, para que sepas cuál es la ecuación de esa parábola. ¿Sí? Es y igual a 3 menos, así era, ¿no? 3 menos 2 y cuadrado. 3 menos 2 y al cuadrado. X. Ahí está. Es esa parábola. ¿Sí? En la que estás viendo ahí. ¿Ves que llega ahí? Un poquito más de 3, o 3 llega a la altura. Y después acá las raíces. Es esa parábola. ¿Estamos? Entonces ahí tenés cómo se obtiene la ecuación de la curva de intersección. Además de las derivadas parciales, estamos obteniendo la ecuación de las curvas que surgen de intersectar la derivada con respecto con un plano.